Hola, soy la doctora Lourdes Amaya. Hoy vamos a hablar de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Estoy segura de que han escuchado este término anteriormente. ¿A qué se refiere? ¿Por qué son importantes? ¿A quién le interesan? ¿Cómo las podemos estudiar? De eso vamos a hablar en este video. Antes de hablar de políticas públicas, tenemos que hablar de la figura del Estado. No cualquier tipo de Estado, el Estado-nación que predomina en las sociedades contemporáneas de Occidente. Si buscan literatura sobre la figura del Estado, van a encontrar diferentes definiciones, distintas clasificaciones. Aquí nos interesa hablar del Estado-nación como el contexto dentro del cual se desarrollan las políticas públicas actualmente. Entonces, ¿por qué surge el Estado-nación? Tenemos que recordar que los seres humanos somos seres sociales. No podemos subsistir de manera aislada, al menos no durante mucho tiempo y en buenas condiciones. Necesitamos unos de otros para subsistir. Desde aquellos hombres de las cavernas que para alimentarse querían cazar un mamut y no podían hacerlo uno solo, necesitaban organizarse varios de ellos para cazar el mamut y poder comer. Así, todavía para subsistir requerimos unos de otros. Y como la pandemia nos lo dejó ver, también requerimos del contacto humano. Pero esta vida colectiva implica a su vez una necesidad de orden. Necesitamos conciliar nuestros deseos, nuestras demandas, nuestros intereses, nuestros recursos, nuestras creencias y nuestras ideas. De esta manera, a través de la historia, nos hemos agrupado, por ejemplo, en tribus, hordas, aldeas, feudos y reinos. Todas estas figuras preceden al Estado-nación y tienen en común la existencia de dos grandes grupos, los gobernados y los gobernantes, tal como lo plantea Gaetano Mosca en su libro La clase política. ¿Qué retos surgieron con el Estado-nación? Un primer reto, como ya se dieron cuenta, es la convivencia pacífica, lograr esta convivencia por encima de las guerras. Nos hemos dado cuenta recientemente que no es posible eliminar por completo la posibilidad de una guerra. Sin embargo, el Estado-nación busca reducir al mínimo esta posibilidad, es decir, busca que la coordinación predomine por encima del conflicto. Una función primordial del Estado-nación entonces es darnos seguridad y también proporcionarnos los servicios básicos que necesitamos para sobrevivir: la vivienda, el agua, el transporte. Posteriormente surgen otros asuntos que, aunque no están directamente relacionados con nuestras necesidades básicas, son importantes para todos nosotros: la educación, la organización de elecciones, la relación con otros estados. Todos esos son asuntos públicos. Y cuando surge la noción de los derechos humanos, también aparecen otras demandas sociales que tienen que ver con la importancia de tener una sociedad igualitaria y justa. ¿Qué es entonces el Estado-nación? Bueno, el Estado-nación es una organización social y política. Algunos autores plantean que podemos definir al Estado-nación a través de sus componentes: la población, el lenguaje, el territorio. En todo caso, el Estado es una posible solución al dilema del orden social. A lo largo de la historia han existido otras soluciones. El Estado es una de ellas. La tarea de gobernar corresponde al Estado. Y aquí podemos ver que nuestra figura de Estado-nación tiene dos caras contrastantes: la dominación y el servicio. Es similar
al dios Ano, como nos lo dice el pensador francés Maurice Duverger. Este dios tiene una cara amable y una cara más dura. De igual manera, el Estado tiene una dimensión de dominación y otro de servicio. ¿Se acuerdan de los dos grupos que mencionamos, los gobernados y los gobernantes? ¿Por qué los gobernados aceptan la dominación de los gobernantes? Bueno, pues la aceptan porque estos gobernantes tienen el compromiso no solo de dominar y establecer un orden, sino también de otorgarnos y proveernos los servicios necesarios para nuestra vida. Dos instrumentos muy importantes para el Estado-Nación son las leyes y el presupuesto. Y también hay otros instrumentos más específicos que son los programas, los planes y los proyectos. Como se podrán dar cuenta, hemos llegado a lo que son las políticas públicas, que se van a concretar a través precisamente de estos programas, planes y proyectos. Las políticas públicas, entonces, las podemos entender a través de este esquema. Piensen en una situación original A, que es problemática, que es no deseada, y una situación B, una situación final en el futuro, que representa una meta deseada. ¿Cómo llegamos del punto A al punto B? A través de las acciones de gobierno, es decir, de las políticas públicas. Pensemos en un ejemplo. La inseguridad es evidentemente una situación problemática y no deseada. ¿Cómo explicamos la inseguridad? ¿Por qué existe? Pensemos en dos posibles explicaciones. Una, que la inseguridad es resultado del desempleo. Dos, que la inseguridad es resultado de las débiles sanciones para el delito. Dependiendo de la explicación que nos parezca correcta, vamos a definir nuestras acciones. Si consideramos como correcta la explicación que plantea que la inseguridad es resultado del desempleo, las acciones o políticas que vamos a proponer serán orientadas a generar más empleos. Si por el contrario la explicación que creemos correcta es que la inseguridad resulta de la debilidad de las sanciones para el delito, la política pública que vamos a proponer será de endurecimiento de estas sanciones. Elegiremos una de estas dos explicaciones y plantearemos acciones en consecuencia para poder llegar a la situación de o meta deseada de reducir la inseguridad. Vemos entonces a través de este ejemplo que las políticas públicas representan acciones de gobierno que procesan las demandas sociales. Nuestra demanda es que haya menos inseguridad y también vemos que detrás de toda política pública hay una teoría social. ¿Cuál es la explicación que consideramos adecuada para entender el problema que estemos tratando de atender? ¿Cómo organiza su actividad el gobierno? Bueno, el gobierno organiza su actividad a través de sectores y por lo tanto las políticas públicas se van a organizar de la misma manera. La economía, la salud, la educación, la seguridad y más. ¿A quién le interesan las políticas públicas? En este punto ya habrán podido notar que nos interesa a todos los ciudadanos, porque las políticas públicas se encargan de atender nuestras demandas, pero también porque las políticas públicas van a ser financiadas con nuestras contribuciones, con los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Evidentemente, las políticas públicas le van a interesar también a los funcionarios de gobierno, que serán los responsables de diseñarlas y de implementarlas. Y por supuesto, le interesan a los estudiosos de las ciencias sociales, politólogos, sociólogos, economistas, historiadores y otros más, dependiendo del tema o asunto del cual se trate. ¿Cómo estudiar las políticas públicas?
La manera más común en que se estudian las políticas públicas es el llamado análisis de políticas públicas, valga la redundancia. Bueno, este análisis se enfoca principalmente en estudiar el proceso a través del cual se reconoce un problema, llega a insertarse en la agenda de gobierno, se formula una política, se implementa y se evalúa. Vamos a hablar de este proceso en otro video. Podemos estudiar a las políticas públicas también estudiando las instituciones de gobierno, estudiando la historia de la Secretaría de Educación, por ejemplo, o de cualquier otro ministerio, cómo ha evolucionado históricamente, cuáles han sido las perspectivas o los lineamientos que han adoptado, cuál ha sido la estructura que ha tenido a lo largo de su historia. Podemos estudiar también las relaciones entre Estado y sociedad, si el Estado es realmente receptivo a las demandas de la sociedad, de los ciudadanos, y también, por otra parte, si los ciudadanos se interesan activamente en participar en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Podemos finalmente comparar diferentes políticas que se hayan implementado en distintos países o regiones. Piensen en cómo a través de la pandemia hemos visto las diferentes maneras en que los gobiernos de distintos continentes han manejado el tema, cómo manejaron la prevención de contagios, cómo manejaron la vacunación. Podemos hacer estas comparaciones para entender mejor esta política. Y bueno, no quiero terminar sin dejarles algunas recomendaciones. De hecho, les puedo comentar que hay una amplia literatura sobre las políticas públicas. Aquí únicamente les menciono dos textos. En primer lugar, el texto de Wayne Parsons sobre políticas públicas, un texto muy amplio, detallado y con muchos ejemplos. Y por otro lado, las antologías de política pública que publicó Luis Fernando Aguilar Villanueva con Porrúa en México, y que consta de 4 tomos, aunque aquí solo les estoy presentando la portada del primer tomo, reuniendo a diferentes autores clásicos sobre el análisis de políticas públicas. Antes de despedirme, quiero dejarles una pregunta, una reflexión. ¿Cuál es, según tú, la política pública más importante de tu país en este momento y por qué? Coméntame y nos vemos en el próximo video.